Las pirámides de Egipto son uno de los monumentos más impresionantes y misteriosos de la historia de la humanidad. Construidas hace más de 4000 años como tumbas para los faraones y sus familias, estas gigantescas estructuras de piedra han desafiado el paso del tiempo y las inclemencias del clima, conservando gran parte de su majestuosidad y esplendor. Sin embargo, las pirámides no siempre fueron conocidas y admiradas por el mundo. Durante siglos permanecieron ocultas bajo la arena del desierto o cubiertas por el polvo y el olvido, hasta que algunos viajeros, exploradores y estudiosos se aventuraron a visitarlas y describirlas. En este video te presentamos las 5 descripciones más antiguas de las pirámides, que nos revelan cómo fueron percibidas y entendidas por diferentes culturas y épocas. Pero antes de seguir, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir el video con tus amigos para que esta comunidad de gente con ganas de historia crezca. Esto es Historias Reveladas. Empezamos. Número 1. Heródoto, el padre de la historia. Heródoto fue un historiador griego que vivió en el siglo V a.C., considerado como el padre de la historia por su obra Historias, en la que narra los acontecimientos de las guerras entre griegos y persas, así como las costumbres y tradiciones de los pueblos que conoció en sus viajes. Entre ellos se encontraba Egipto, al que visitó alrededor del año 450 a.C. y del que quedó fascinado por su antigüedad, religión y arquitectura. Heródoto dedicó 2 libros enteros a describir Egipto y sus pirámides, basándose en las informaciones proporcionadas a él por los sacerdotes egipcios y guías locales. Heródoto fue el primero en identificar a los constructores de las pirámides por sus nombres: Keops, Kefren y Micerino, a quienes atribuyó una gran crueldad y tiranía. Según él, Keops obligó a su hija a prostituirse para financiar la construcción de su pirámide, que duró 20 años y requirió el trabajo de 100.000 hombres. Kefren, su hijo, continuó la obra de su padre con una pirámide más pequeña, pero igualmente opresiva. Y Micerino, su nieto, fue más piadoso con su pueblo, pero sufrió la ira de los dioses por haber construido una pirámide más modesta que las de sus antecesores. Heródoto también describió con detalle las medidas materiales y el método de construcción de las pirámides, aunque cometió algunos errores e imprecisiones. Por ejemplo, afirmó que las pirámides estaban orientadas hacia los 4 puntos cardinales, cuando en realidad tienen una ligera desviación, o que estaban hechas de piedra caliza traída desde Arabia, cuando en realidad provenía de canteras cercanas al Nilo. Asimismo, Heródoto ignoraba el propósito funerario de las pirámides y creía que eran simples monumentos a la vanidad de los faraones. Número 2. Estrabón, el geógrafo erudito. Estrabón fue un geógrafo e historiador griego que vivió entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, y que escribió una obra monumental llamada Geografía, en la que recopiló los conocimientos geográficos, históricos y culturales de su época sobre el mundo conocido. Entre sus fuentes se encontraban autores anteriores como Heródoto, pero también sus propias observaciones directas, ya que viajó por gran parte del Mediterráneo y Asia Menor. Estrabón corrigió algunos errores e imprecisiones de Heródoto sobre las pirámides, como el origen de la piedra caliza o la orientación exacta de las mismas. También añadió algunos datos interesantes, como el hecho de que la pirámide de Keops tenía una entrada secreta en uno de sus lados, o que la pirámide de Kefren tenía una esfinge tallada en la roca junto a ella. Además, fue el primero en reconocer el carácter funerario de las pirámides al afirmar que contenían las momias de los faraones y sus tesoros, aunque admitió que nunca había entrado en ninguna de ellas. Estrabón también expresó su admiración y asombro por las pirámides, a las que calificó como las más grandes y maravillosas de todas las obras humanas. Sin embargo, también mostró cierta crítica y escepticismo hacia la razón de ser de las mismas, al cuestionar la utilidad y el sentido de gastar tantos recursos y esfuerzos en construir unas tumbas tan suntuosas y desproporcionadas. Según él, las pirámides eran el resultado de la ambición y arrogancia de los faraones que querían dejar una huella imborrable de su poder y gloria. Si te está gustando lo que ves, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video con tus amigos. Dicho esto, seguimos. Número 3. Plinio, el Viejo, el naturalista curioso.
Plinio el Viejo fue un naturalista y escritor romano que vivió en el siglo I después de Cristo y que es famoso por su obra Historia Natural, una enciclopedia que abarca todos los aspectos del conocimiento natural y humano de su tiempo. Entre sus temas se encuentran la geografía, la astronomía, la zoología, la botánica, la medicina, la mineralogía, la agricultura, la arquitectura y el arte. Plinio se basó en una gran variedad de fuentes escritas, pero también en sus propias experiencias personales, ya que fue un viajero incansable y un observador atento. Plinio confirmó algunos datos e informaciones de Estrabón sobre las pirámides, como sus medidas, materiales y función funeraria. También añadió algunos detalles nuevos, como el hecho de que la pirámide de Keops tenía una inscripción en caracteres egipcios que indicaba el número de trabajadores empleados y el costo de su alimentación. O que la pirámide de Kefren tenía una capa superior de piedra roja traída desde Etiopía. Además, Plinio mencionó otras pirámides menos conocidas, como las de Saqqara o Dashur. También manifestó su admiración y respeto por las pirámides, a las que consideró como las obras más antiguas y duraderas del género humano. Sin embargo, también expresó su sorpresa y desconcierto por el hecho de que los egipcios hubieran dedicado tanto tiempo y dinero a construir unas tumbas tan magníficas y elaboradas, cuando podían haber empleado esos recursos en mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Según él, las pirámides eran el testimonio de una civilización antigua y sabia, pero también decadente y extravagante. Número 4. Abd al-Latif al-Baghdadi, el médico viajero. Abd al-Latif al-Baghdadi fue un médico y erudito árabe que vivió en el siglo XII después de Cristo y que escribió varios libros sobre medicina, filosofía, historia y geografía. Entre ellos se destaca su relato sobre Egipto, una obra en la que describe con detalle los aspectos físicos, sociales y culturales del país al que viajó entre los años 1194 y 1201. En su relato, Abd al-Latif dedica un capítulo entero a describir las pirámides de Giza, a las que visitó varias veces, incluso entró en algunas de ellas. Al-Baghdadi fue el primero en ofrecer una descripción precisa y detallada de las pirámides desde el punto de vista arquitectónico y matemático. Por ejemplo, calculó con exactitud la altura, la base y el ángulo de inclinación de cada una de ellas. Explicó cómo estaban formadas por bloques regulares e irregulares unidos por mortero. Describió los pasajes interiores, las cámaras funerarias y los sarcófagos. E incluso midió la longitud del lado sombreado y del lado iluminado por el sol en diferentes momentos del día. Asimismo, Abd al-Latif fue el primero en reconocer el valor artístico y estético de las pirámides al admirar su simetría, proporción y armonía. También mostró un gran interés y respeto por la historia y la cultura de los antiguos egipcios, a quienes consideraba como los inventores de las ciencias y las artes. Por ello, intentó descifrar los jeroglíficos que adornaban las paredes de las pirámides, aunque sin éxito. También recogió algunas leyendas y tradiciones populares sobre las pirámides, como la que decía que fueron construidas por un rey llamado Saurid, que había previsto el diluvio universal y había querido preservar la sabiduría de su pueblo. Número 5. Jean-François Champollion, el descifrador de los jeroglíficos. Jean-François Champollion fue un lingüista y egiptólogo francés que vivió en el siglo XIX después de Cristo. Famoso por haber descifrado los jeroglíficos egipcios, el sistema de escritura utilizado por los antiguos egipcios durante más de 3000 años. Champollion se basó en la piedra Rosetta, un fragmento de una estela bilingüe encontrada en 1799 por un soldado francés durante la expedición napoleónica a Egipto. La piedra contenía un decreto real escrito en 3 lenguas: jeroglífico, demótico, una forma simplificada, y griego. Champollion logró establecer la correspondencia entre los signos jeroglíficos y los sonidos del griego, permitiéndole leer e interpretar textos egipcios. Champollion viajó a Egipto entre los años 1828 y 1830 como parte de una misión científica enviada por el gobierno francés para estudiar los monumentos y las inscripciones del país. Entre sus visitas se encuentra la de las pirámides de Giza, a las que llegó en 1829. Ahí pudo poner en práctica sus conocimientos sobre los jeroglíficos y leer por primera vez los nombres originales de los faraones constructores: Jufu, Keops, Jafra, Kefren y Menkaura, Micerino. También pudo identificar algunos títulos y epítetos de los reyes, así como algunas fórmulas religiosas y funerarias.
Champollion también expresó su emoción y su admiración por las pirámides, a las que consideró como las más antiguas y más grandes maravillas del mundo. Sin embargo, también mostró su decepción y frustración por el estado de deterioro y saqueo en el que se encontraban, tanto por parte de los invasores extranjeros como de los propios egipcios. Según él, las pirámides eran el testimonio de una civilización gloriosa y refinada, pero también olvidada y profanada. ¿Qué te ha parecido este video sobre estas grandes obras arquitectónicas? ¿Crees que son un patrimonio histórico de la humanidad? ¿Qué otra historia te gustaría conocer? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video y compártelo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias por la atención.